Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos nuevamente con el doctor Saúl Valdés, quien hoy nos va a hablar del baile comunicativo. Adelante, Saúl, platícanos acerca del baile y la comunicación. Bueno, pues hoy tenemos un concepto muy interesante, esto del baile comunicativo. Hay autores que han hecho una comparación del baile con la comunicación y me parece muy afortunada. Fíjate que a mí me gusta mucho esa comparación porque los padres de familia, cualquier persona que lo escuche le entiende perfecto porque hay una equivalencia muy interesante. Pero si quieres comenzamos diciendo que siempre comunicar es compartir ideas. Claro. Y bueno, pues siempre estamos buscando el significado en los actos de los demás, tratando de entender por qué lo hicieron, qué hicieron, desde muy pequeños. Y siempre estamos también tratando de intentar ayudar a los demás a encontrar el significado de lo que nosotros hicimos. Por lo tanto, pues podemos expresar que el ser humano tiene una necesidad congénita pues de compartir significados, de hacerle saber a los demás lo que nos pasa, lo que queremos, lo que sentimos, lo que creemos. Y eso siempre es interesante porque el ser humano entonces tiene una tendencia natural a buscarlo, a hacerlo. Y de hecho, qué interesante también que las mamás casi siempre están a tono. Hablo cuando somos bebés, ya cuando vamos creciendo como que empieza a haber una serie de tropiezos, pero cuando somos bebés hacen, eh, realizan acciones muy precisas para que podamos aprender a hablar y demás. Pero bueno, en este camino siempre va a haber personas que tienen dificultades para comunicar significados, para expresar, para compartir sus sentimientos, para conocer, para comprender. Y bueno, pues ahí es donde nos topamos con la necesidad de hacer este análisis preciso, porque en forma natural, pues aprendemos a hablar, las mamás, te digo, hacen su chamba muy padre, pero siempre habrá personas que lo tienen, entonces por eso te digo, hace necesario que podamos entender cómo surge y esta comparación que es afortunada. Y bueno, pues tiene su raíz el problema pragmático, tiene su raíz en las interacciones tempranas, o sea, desde que somos bebés comienza a manifestarse pues ese desarrollo o bien esa inhibición o ese obstáculo que se va dando para desarrollar la comunicación pragmática. Ya en otra sesión habíamos comentado que el lenguaje tiene 4 dimensiones por lo menos. Fonológica, que tiene que ver con los sonidos; semántica, que tiene que ver con los significados; sintáctica, que tiene que ver con las estructuras, las palabras, las funciones; y la pragmática, que es el uso cotidiano en una situación concreta, correcta, diaria del lenguaje. Es decir, en esa pragmática aterrizan todas las demás dimensiones. Y entonces, bueno, si alguien tiene problemas en la pragmática o en el lenguaje, pues va a tener problemas para aprender y va a tener problemas más gravemente todavía para relacionarse, que eso pues preocupa mucho. Ambas cosas, pues aprender es importante, pues relacionarnos es importante, porque de alguna forma el aprendizaje es comunicación y la comunicación pues es aprendizaje. Entonces les decía que todo esto tiene sus raíces en las interacciones tempranas entre niños y adultos, o sea, de lo que haga un adulto con ese intercambio con el niño, pues van a depender muchas cosas que se ven en el futuro. Entonces, si quieres, entramos de lleno en esto del baile comunicativo. Por favor. Realmente es de autoría de un científico que se apellida Stern, Daniel Stern. Ok. Más o menos lo acuñó en 1977. O sea, no es nuevo, es veterano del Sí, concepto, pero me parece que no se ha explotado tanto porque tenemos que ser más didácticos pues, con los padres de familia, con los maestros que no están especializados y que además no es complejo. Entonces, bueno, pues aquí vamos con la metáfora. Por ejemplo, siempre un baile, los que les gusta bailar, los que saben bailar, y los que conocen el baile saben que un baile tiene por lo menos 4 elementos muy básicos. Uno de ellos es la música, aunque se puede bailar sin música, pero siempre se ocupa un ritmito. Entonces se ocupa la música, se ocupan los pasos de baile, se ocupa una pista de baile, o sea, un espacio, y se ocupa coordinarnos con la pareja si es que estamos haciéndolo por pareja o en grupo. Entonces, esos 4 elementos que son la música, los pasos, la pista y la coordinación con el interlocutor, pues tienen una equivalencia en la comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de música, estamos hablando de los objetivos, de los propósitos, de las intenciones. Entonces, eh, siempre la música van a ser, en este caso comunicativo, los propósitos, las intenciones. O sea, el niño, el interlocutor nuestro, le debe de quedar claro qué propósitos tenemos, qué intenciones, qué significados queremos transmitir, aún desde bebés. Y,
Y entonces, bueno, hay gente que tiene problemas para oír la música. Ahorita voy a entrar en esa parte, problemas para oír la música, problemas en los pasos de baile, problemas en la pista, problemas en la coordinación con el interlocutor. Pero ese baile comunicativo, pues empieza no más tarde del nacimiento, incluso a veces antes. Pero entonces esto quiere decir que desde que nacemos, al momento de nacer, pues comenzamos a observar cosas, comenzamos a ver, comenzamos a percibir olores, ruidos, lo que hay en nuestro entorno. Y entonces ese baile comunicativo comienza a tener ciertas normas, comienza a tener ciertas convenciones, y empieza a reconocer que hay otro participante. De entrada la mamá reconoce que hay otro participante, lo valida, y el bebé comienza también a ver que hay otro participante. Esto se va dando con el tiempo desde los primeros meses. Entonces, pero antes de que el bebé pueda hablar con palabras, sostiene protoconversaciones. Esta palabra es interesante, o sea, son sus primeras conversaciones. O sea, antes de una conversación existe esta protoconversación. De protoconversaciones con los viendo videos con bebés, madres con bebés en guarderías, uno puede observar cómo los bebés comienzan a atender el turno y comienzan a hacer intentos para que el otro hable. De hecho, son conversaciones completas que lo único que le hacen falta son las palabras. Pero el bebé ahí va. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el bebé va creciendo y de pronto tiene un problema de lenguaje? Algo ocurrió. O sea, algo ocurrió cuando no encontramos una discapacidad intelectual o algo más grave. Pues algo pasó. Entonces, ¿por qué se desvió? ¿Por qué esto no ocurrió como debería ser? Y bueno, recordando a Chomsky, vamos a decir que él decía que tenemos un MAL, o sea, un mecanismo de adquisición del lenguaje, los seres humanos. Eso ya lo habíamos comentado. Pero aquí quiero enfatizar el MEL, que es un mecanismo para la enseñanza del lenguaje. Y te digo que a veces los profesores no lo tenemos, pero las mamás sí. Las mamás tienen ese MEL desde pequeños, cuando los bebés tienen meses, y es muy interesante porque de ahí podemos aprender cosas profesionales de la educación. Mira, por ejemplo, las mamás son muy sensibles a las acciones y a las reacciones del niño. Y los profesores, tú dime, o sea, no siempre estamos receptivos a las reacciones y a las acciones de los niños. Quizás sí para disciplinarlos, para callarlos, para que se sienten, para que saquen el libro, pero no a las manifestaciones comunicativas así plenamente. Entonces, creo que podríamos aprender cosas de esa parte de las mamás con los bebés, de atender con mucha puntualidad, con mucha sensibilidad las reacciones, las acciones. Hay niños, por ejemplo, en la escuela primaria o en preescolar que empiezan a tartamudear o que, o que no articulan adecuadamente, cuando ya pasan de cierta edad, 6 años y medio diríamos, por ejemplo, o que no intervienen con mucha frecuencia y a veces al profesor no le preocupa. Es más, a veces hasta puede convenir porque está calladito, o sea, ya hay una parte del grupo que no nos hace lío. Entonces, no atendemos con sensibilidad esas acciones o esas reacciones o esas omisiones comunicativas del niño. Entonces, aquí recuerdo un concepto muy interesante de este baile comunicativo que se llama sintonía fina. Los que somos veteranos, o sea, como yo comprenderé, que somos modelos 60, 70, pues había antes unos radios que no eran digitales y que había que moverle una perilla y que tenía una liga que movía un cuadrante. Y entonces ese cuadrante, ahorita en los radios digitales en tu carro, le das un clic y localiza la estación inmediatamente. Y entra nada más a las frecuencias donde hay estación. Pero cuando tú tenías un radio de esos, le ibas dando y se oía interferencia, wow, wow, y entonces hasta que llegabas a la estación, la empezabas a mover hasta que la sintonizabas correctamente. Sintonía fina. Y entonces las mamás tienen ese mecanismo electrónico humano que es, se sintonizan con su bebé. Si él se les queda viendo, si sonríe, ellas le hablan de cierto modo, pausadamente, mueven sus labios de una forma muy específica. Vamos, la entonación que le hacen, o sea, es genial ver un video de ese tipo y ojalá encontráramos una equivalencia con los profesores en las escuelas. No digo, no, yo soy profesor también, de carrera normalista, pero sí veo muchas carencias en ese sentido. O sea, no nos sintonizamos con los alumnos. O sea, nosotros nos arrancamos en nuestra estación, en nuestra frecuencia, y no sabemos si los niños están enganchados en esa misma idea. O sea, damos nuestra clase unidireccionalmente, entonces podríamos aprender sensibilidad para a la acción y reacción comunicativa del alumno
y sensibilidad para esto de la sintonía fina y estar justamente en lo que necesita. ¿Qué necesita cada alumno? Tú puedes decir, bueno, pues tenemos 40 alumnos, 50, 30. Sí, 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 pero el profesor es capaz de sí enfocarse, de sí percibir las generalidades, pero también las particularidades en el alumnado. Eso creo que sería bastante, bastante deseable. Entonces, hay un caminito que es, que empieza con la atención conjunta, o sea, el niño comienza a ponernos atención, nos mira, lo miramos, después viene la referencia conjunta, o sea, platicamos de cosas que tenemos, mira este monito, mira este juguete, mira este cubo, y después de que nos atendemos, hacemos referencia, pues viene la iniciativa del niño de iniciar, de iniciar la comunicación, de iniciar la interacción, y después de que ya aprende a iniciarla, de mantenerla cuando te le quieres ir, te hace otro ruido, sonríe otra vez. Es más, yo he visto niños que cuando ya se va el adulto, hacen, gritan para que tú vuelvas o tú hagas caso. Entonces, si pensáramos en esto en la escuela primaria o en el preescolar o en maternal o en lactantes, podríamos darnos cuenta de que a veces hay niños que no tienen atención conjunta, o sea, no nos ven a los ojos y no están interesados que el adulto esté ahí. Pero también podría ser que en referencia conjunta ellos no platican de cosas que nosotros estamos conversando, o sea, no comparten la temática, no comparten el referente, no inician las interacciones, siempre tiene uno que ser el que las inicia, pero ya cuando las iniciamos, no las mantienen, o sea, las sueltan. De hecho, mi experiencia también con adultos es, hay gente que batalla para iniciar, o sea, dice, pero ¿qué digo? ¿Cómo empiezo? Yo he Claro, visto gente que está en una sí. banca de parque o de camión, esperando, y dice lo que sea con tal de hablar. Dice, oiga, bonito día, aunque esté bien feo el día. O dice, oiga, el camión ya se ha tardado y acaba de pasar. O sea, dices lo que sea con tal de iniciar. Dices a veces cosas raras, pero inicias. Pero también otra dificultad es mantenerla, o sea, continuarla, continuarla, qué más, qué más, qué más, y alimentarla. Entonces los niños lo van aprendiendo desde pequeños y pues la escuela debería estar preocupada también por esto. Fíjate, lo voy a repetir. Atención conjunta, nos atiende el niño, lo atendemos. Referencia conjunta, nos referimos a cosas del entorno, podemos platicar de ellas, incluso a cosas no presentes. Iniciamos una conversación, quienes no la inician están en dificultad y quienes no la mantienen también están en dificultad. De hecho, eh, yo a veces lo hago en broma y lo comparo con una relación sentimental y digo, mira, hay personas que no saben cómo iniciar una relación, pero, pero también hay otros que la inician y luego no saben cómo mantenerla. O sea, digo, tampoco es obligatorio quedar toda la vida, pero me refiero a que sí hay una serie de cosas comunicativamente que se deben de hacer para mantener la Claro. interacción. Entonces, ahí te digo algo que aprender para quien trabaja con niños o para quien es madre de familia y de alguna forma ha estado distraída en el lenguaje de sus niños. Y bueno, ese caminito interesante, ya entraríamos a hablar de las funciones comunicativas. Y entonces voy entrando para ahora sí entrar al baile. Al Esas baile. funciones comunicativas son los objetivos pragmáticos de la comunicación y la estructura de esos objetivos pues son los significados. Entonces vamos a quedar así. Vamos a entrar al baile comunicativo, pero vamos a decir, las funciones comunicativas son los objetivos pragmáticos. Las funciones comunicativas. Por eso en mi clase y en donde yo trabajo y en todo lo que yo hago, le doy mucho peso a las funciones comunicativas, a la pragmática, porque finalmente Totalmente. pues es para que funcione en el día a día. O sea, si tú trabajas con un niño con síndrome de Down o ciego o sordo y tú trabajas articulación y le dices que repita y él repite y le dices que se mueva y que salud, pero luego ya al entrar en el día a día con la gente no funciona, No lo pues aplica. entonces, entonces algo está mal, porque la comunicación es pues para cumplir propósitos y entonces las funciones comunicativas son para eso. Entonces ya aquí entraríamos justamente en la música, porque la música son los propósitos o las intenciones. Entonces debemos de procurar que los niños escuchen bien la música nuestra, porque a veces, mira, por ejemplo, he tenido alumnos que seguramente son maltratados en su casa y a veces cuando te acercas a tocar su hombro o a ver su trabajo, rápidamente se protegen. Y Sí, entonces digo, mira, este niño ha estado sometido a una música tan estridente en su casa que no logra escuchar otra música. O sea, él tendría cierto. de alguna forma que deducir que soy su profesor, que he estado en tono amable todo el ciclo escolar, que le estoy enseñando, que le quiero ayudar, y cuando me aproximo no le voy a golpear, no le voy a agredir, no le voy a, o sea,
debería atenderlo, pero también deberíamos los profesores tener mucho cuidado, porque a lo mejor la música que estamos transmitiendo es estridente, o sea, no estamos tocando buena música, y a veces el niño tiene dificultad para oír la música, pero a veces no es que te quede para oír la música, sino que la música que se está transmitiendo está rara. O sea, ahora voy a hacer el enlace. Como ya dijimos que la música son los propósitos, él tiene que entender bien el propósito que tiene el otro. Tiene que aprender a discernir el propósito, el significado del otro, para poder pues seguir interactuando en un tono adecuado y en una situación convencional. Entonces, eso de la música tiene que ver con hacer peticiones, con explicar, con preguntar. Eso es la música que se hace necesaria en el baile comunicativo. Y entonces, insisto, el propósito principal es llevar a cabo nuestra intención. O sea, si tenemos una intención con el alumno, pues que la música lleve esa intención. O sea, de hecho, yo diría que una maestra que grita o que ofende o que de alguna forma es ruda porque su estilo es así, pues tendría que moderar su melodía, porque los alumnos quizá están batallando para entender la música o quizá la están interpretando muy correctamente y quieren que la interpreten de otra forma. Entonces, aquí arrancamos en la metáfora de baile con la música, haciendo a la música. Entonces, la música van a ser las intenciones, los propósitos, los significados, y queremos que los niños hagan música. O sea, que manifiesten cosas, que pregunten, que expliquen, que hagan peticiones. Eso es ya empezar a hacer música. Entonces, cualquier niño que no hace algo como eso, ya tiene una dificultad. O sea, entonces la escuela, los padres, deberíamos procurar enseñar gentilmente para que ellos Claro. hagan peticiones, pregunten, expliquen. De hecho, no es tan complejo. O sea, el lenguaje surge por necesidad y hay que dejarlos que tengan necesidad de cosas para que nos las pidan o para que nos usen como instrumentos jalando la ropa o llevándonos a donde está el objeto. Recientemente estoy atendiendo madres de familia a través de, pues de redes sociales y me dicen eso. O sea, es que me agarra de la mano y me lleva. ¿Y cuántos años tiene? Pues 3. ¿Y cuántas palabras dice? No, pues nada. Nomás hace ruidos como balbuceos de bebé. Entonces lo que hacemos es descartar el problema auditivo y luego Ujú. ir a la dinámica familiar. O sea, aquí algo está raro. ¿Y qué hace usted? No, pues le doy. Ah, pues ahí está. Ahí Claro. está el problema. Entonces, esto de la música es que la sepa oír, pero también que empiece a transmitir música. Si quieres, vamos a pasar a los pasos de baile para luego pasar los problemas. Sí, Los pasos, fíjate que son justamente las reglas. O sea, porque un baile tiene sí. reglas. O sea, tú no puedes bailar unas norteñas o rancheras cuando la música es un vals. O sea, tú no puedes bailar suelto cuando el baile implica que tienes que estar tomado de las manos o de una mano o dar una vuelta. O sea, hay reglas. La gente que sabe bailar, yo no sé tanto bailar, pero bastante Ujú. buen crítico que soy cuando veo que alguien no baila bien. Y entonces, lo que te digo es que hay reglas en el baile. eh, los dos miembros de la pareja, o sea, o las personas que están bailando, ocupan saberse los pasos para realizar cada diferente tipo de baile. He visto gente que baila rock and roll como si fuera tropical o al revés, y bueno, pues que está bien, están bailando, pero en un baile convencional común, a veces hasta con jurado y todo, pues hay que seguir las reglas. Entonces, Claro. en esto de las reglas es un poquito más complejo porque las reglas están implícitas y hay que irlas mostrando a los niños. Por ejemplo, hay reglas lingüísticas y las reglas lingüísticas tienen que ver con vocabulario y con gramática apropiada. Por ejemplo, si tú quieres bailar con alguien, pues ocupas vocabulario. Si tú quieres bailar con alguien, ocupas saberte los pasos. Entonces ocupas ciertas palabras, ocupas cierta gramática. Mira, algo. Jugar carros quiero. Ya bailé ahí como un poquito, porque la gramática que utilicé, bueno, me pueden entender porque mi mamá me quiere y me va a ayudar, pero ese paso de baile hay que afinarlo. Pero también yo tengo que usar las palabras correctas. Si quiero leche, pues tengo que decir leche, pero si yo digo coca, pues ya dije otra cosa. Entonces yo tengo que escoger las palabras y aquí empezamos con las reglas lingüísticas, vocabulario y gramática apropiada, que puede variar según el contexto, porque en inglés la gramática va de otra forma, pero bueno, de cada idioma. La segunda regla, estamos hablando de pasos de baile, la segunda regla es las reglas para el control del flujo conversacional. Por ejemplo, los turnos, vamos, así en pocas palabras. Ok. Esta regla es muy interesante, es un poco también complicada porque se ocupa
que estemos atentos a la entonación de la persona, que estemos atentos al volumen de la persona y a la mirada, para saber cuándo ya va a cambiar el turno. Cuando vas a cambiar el turno, cambia la entonación. O sea, el que no tenga mucha Ujú. conciencia de esto, observe al otro y cuando va a cambiar el turno, cuando ya va a terminar, hace algo para que tú sigas. Ya te ve, porque en una conversación normal, común, el que está hablando no mira tanto al interlocutor, lo ve de vez en vez. El que se te queda viendo es el que te está oyendo. Yo he visto gente embobada viendo al que está hablando. Y está bien, o sea, lo está bien, lo está viendo. Pero el interlocutor, perdón, el que está hablando, no mira tanto. Mira y busca otros puntos y sigue conversando. Entonces, ese cambio de mirada o ese devolverte la mirada es un indicador, pero también, te digo, en la entonación hay señales apropiadas para señalar el turno. En esto, te digo, los bebés son muy precisos y cuando mamá hace eso, ellos entran y se quedan calladitos y la mamá entra. Entonces los he visto ser Sí, es verdad. muy geniales, muy precisos en esto, pero cuando los niños llegan a preescolar o en un grupo así donde hay muchos, como que se pierde algo. He visto educadoras batallando intensamente con los turnos, maestras de primaria luchando Sí. con la disciplina del grupo. Ujú. He visto clases de posgrado donde se empalman turnos y alguien roba la palabra y roba el turno. Pero mira, qué curioso, si cuando somos bebés somos expertos en esto, ¿qué nos echa a perder? Bueno, pues es un tema de investigación. Entonces, eh, este, también hay problema cuando el interlocutor se niega a soltar el turno. No lo quiere soltar, Sí. no lo quiere soltar. Y hay problema porque pues, el otro ya no está interactuando y se empieza a desinteresar. Pero también, eh, pues, pues genera una mayor interacción de uno o de otro. Entonces, aquí llevamos dos cosas, las reglas lingüísticas, que es vocabulario y que es gramática, y ahora llevamos turnos, o sea, saber atender. Cuando un niño es pequeño, pues le vamos mostrando y le vamos diciendo, la escuela tendría que ser un poco así también, en el sentido de si ves a un niño con graves dificultades para los turnos, pues tienes que decir, y lo tienes que ir empujando gentilmente, pero no se puede quedar así, no se podría quedar un niño así en ninguna escuela cuando el maestro ya está enterado y que ya está sensible a esto. Luego viene como otra parte de las reglas, pues son 4 reglas en los pasos, viene la parte prosódica, o sea, la parte de la entonación. En esa parte de la entonación, pues tenemos el volumen. Por ejemplo, el volumen se puede subir para enfatizar una palabra. Gato, sopa, elefante. Tú lo enfatizas, levantas el volumen, pero también en la prosodia tú podrías bajar el volumen para algo confidencial, como te había dicho. Entonces, esa parte lo tenemos que descubrir. O sea, la parte prosódica ayuda en esto de la comunicación, es parte de las reglas del baile. Tú no puedes decir un secreto gritando, ni tampoco puedes enfatizar algo así susurrando. O sea, entonces, eso sirve para eso. Y también el ritmo del habla, o sea, la velocidad que llevamos, la tenemos que ajustar según las capacidades del interlocutor. Yo no recomiendo absolutamente partir las palabras, ni decir una sopa caliente. No. Le pegas a la estructura de la palabra y al ritmo. Un ritmo normal, más va más pausado. De hecho, hasta un adulto prefiere un ritmo pausado cuando el tema es complejo o cuando el tema es de análisis. Prefieres que el ritmo vaya más lento, porque la rapidez pone en aprieto todas las dimensiones del lenguaje, o sea, las presiona, o sea, entender rápido la palabra, el significado, regresar, la estructura, o sea, la rapidez pone en aprietos. Entonces la escuela no debería de ir tan rápido cuando hay una exposición. Tendría que llevar un ritmo adecuado al contexto, a las capacidades de los interlocutores. Y por último, la última regla, complicada, pero la aprendemos en forma natural, pero hay que descubrir a los niños que no la tienen, las conductas no verbales. O sea, en todo este Claro. componente comunicativo, parte de los pasos de bailes están las conductas no verbales, o sea, la expresión facial. Yo he visto microgestos, porque pues me pongo a revisarlo, y he visto microgestos entre dos amigas, si quieres le ponemos comillas, o entre comillas, donde una le cuenta cosas maravillosas que le acaban de ocurrir. Me saqué la lotería, acabo de doctorarme, acabo de tener. Y entonces la otra sonríe, pero antes de la sonrisa hubo un microgesto, de como de, ah. Entonces tú dices, hey, son amigas. Pero te la voy a decir al revés. Pero también a veces he visto en conversaciones, porque pues me la paso observando. A veces mi esposa me dice, oye, ¿ves mucho a la gente? Le digo, pues es que
Me llaman la atención cosas. Y entonces, fíjate que a veces he visto amigos o amigas platicando y él le dice cosas tristes de la enfermedad de su madre o de la tragedia económica que hay. Y entonces la persona pone carita triste, pero antes de eso hubo un pequeño alargamiento de las comisuras, pero en microsegundos, así como que rapidísimo, que indicó cierta alegría, ¿cierto? Como que ándele. Y entonces tú dices, híjole, esto, nos, Y vamos, no tenemos que sernos tan quisquillosos en esto, pero sí ver las caras de los niños, porque yo a veces veo una maestra que les grita o que habla en un tono fuerte, y entonces yo les veo y digo, ya los descorazonó, mira, no era necesario. Ese niño, pues, estaba bien, o sea, pero ya se descorazonó con eso. Entonces, ver las caritas de sí, satisfacción, ver las cierto. caritas de sonrientes cuando estamos contándoles la historia, pero también de aburrimiento cuando ya caímos gordos y cuando ya no quieren la historia, o sea, igual en una conferencia, o sea, toda esta parte de los conductas no verbales, de las expresiones faciales, del contacto ocular, cuándo ver, cuándo no ver, a veces nos falla esto de ver a las personas a los ojos, en los niños es absolutamente importante porque van descubriendo cómo articulamos, tienen que fijarse cómo movemos labios y cómo vemos el aparato fonoarticulador. Pero fíjate que en conductas no verbales también entra la proximidad. Muy cerquita, como que no te conozco y hazte tantito para allá, ¿no? Entonces, Sí. uno también tiene que cuidar eso. Y en México, pues somos muy agarrones, nos gusta tocarnos y nos empujamos y nos damos en el hombro, nos abrazamos, pero hay interlocutores que no les gusta. Y hay países en los que la cosa es de otro modo. Dicen que si a los napolitanos les amarramos las manos, los enmudecemos porque ellos mueven mucho. Cuando dije napolitanos, hablo del gentilicio, no de los panquecitos que había antes. Perdón por el gol. Pero también quizás los italianos son más cálidos en tocarse y los ingleses no tanto, pero en conducta no verbal eso de la proximidad es importante porque pues comunicamos significados emocionales que están ahí abajo, enfado, alegría, indiferencia. Y fíjate que pudiera ser que cuando violas este código de proximidad, incomodas al otro. Cuando te acercas demasiado, incomodas al otro. Pero también pudiera ser que si te alejas demasiado, incomodas al otro. O sea, me Sí. refiero a que la distancia pues la tenemos que ir midiendo y hay personas con las que podemos estar más cerquita. Me acuerdo de lectura labiofacial en sordos, que decíamos, ¿cuál es la distancia apropiada para leer labios? Le digo, bueno, pues muy lejos no puedes leer los labios y muy Claro. cerca estás preocupado por otras cosas. Cuando ya está muy cerca estás preocupado por otras cosas. Entonces, hay una distancia que tiene que ver con la conducta no verbal y que se va aprendiendo cuando tú Sí. te aproximas demasiado. Entonces llevamos dos elementos del baile, la música que son los propósitos, pasamos a los pasos que son reglas que hay que seguir para bailar, para comunicarse en este caso, y estamos pasando ahora a la interacción con el interlocutor, o sea, en el baile hay una coordinación, o sea, nos tenemos que coordinar. Y entonces si no nos coordinamos, nos pisamos, nos aventamos, nos podemos tirar, nos vemos raros bailando, sentimos como que el otro cuando yo iba para abajo. Entonces, la coordinación es importante y en la comunicación justamente, fíjate, este, porque en esa coordinación va a ser exitosa si ambos se saben los bailes. Si estamos familiarizados el uno con el otro también, a veces entre más conocemos a la persona, pues más fácil es la coordinación. Y bueno, en esta parte del baile implica la capacidad para corregir, en esta parte de la coordinación de la interacción, la capacidad para corregir una situación errónea. Está, entonces estamos hablando de coordinación, o sea, perdóname que te dije esto, no quise decirlo. Gente Sí. que te agrede, te dice y no te lo dice, o sea, vamos, no dice nada, no resuelve la situación, o sea, tenemos problemas los seres humanos emocionales para resolver esa parte, pero en la comunicación sí tiene que haber la habilidad, la capacidad para corregir la situación si se da paso erróneo. De hecho, en un baile, los que les gusta esto, te pisan y el otro te va a decir, ay, discúlpame, o sea, algo te va a decir. Van a decir, Sí. no hay cuidado, aunque te haya soltado el tacón de aguja, pues, tú dime, 40 kilos, 20 kilos, 80 kilos. Entonces sí dolió, pero te quedas conforme cuando la persona pues dijo, discúlpame, no sé bailar tanto, o es tu familiar y hay cercanía. Pero sí, esa habilidad se la tenemos que enseñar a los niños, habilidad para corregir una situación errónea en interacción. O sea, tú le dijiste una majadería, tú estás triste, tienes que disculparte. De hecho, era parte de los contenidos del programa de educación básica, saber dar y pedir disculpas, aceptarlas, Sí. negarse cortésmente a recibir algo. Fíjate en esto.
la persona es así absolutamente fitness, corre y come puro sano y todo, y entonces le ofrecen fritos, churrumais y de esas cosas, papas fritas. Y dice, ¿qué te pasa? Yo no como ese mujer, yo soy un tipo sano. No, pues no. Tendría que decir, no, muchas gracias, yo ya comí, prefiero otra cosa. Pero cuando tú no sabes acción, coordinarla con el inter, dices cosas extrañas, ¿qué les pasa? Yo como cosas, y entonces ofendes, ¿no? Tiras trancazos con la lengua. Pero entonces fíjate que también en esto de la interacción, en la coordinación, hay improvisaciones. Siempre en la comunicación hay improvisaciones. En el baile también a veces hay improvisaciones, por eso estamos haciendo la comparación. Y las improvisaciones tienen que ver con cambios temáticos. Hay personas que cambian de tema abruptamente. Ya, no sé, ya estamos hablando de otra cosa. Y bueno, el canon te dice, cambiando de tema, en otro orden de ideas. Hay unos que dicen una forma muy coloquial, cambiando de tema y continente, pero te avisan. Entonces, esto hay que hacerlo, es parte de la pragmática, porque a veces la persona piensa que sigues hablando de ti y ahora estás hablando de ella o de otro. Entonces, esto es importante, ahí improvisamos, pero hay algo importante en esto de la interacción y la coordinación. Fíjate que hay que dar retroalimentación. La coordinación se da si sigues las reglas y si das retroalimentación. Tú tienes que dar señales de vida. Ajá, sí, por supuesto, volver a ver a la persona, me gusta, continúa. O sea, tienes que decir algo. Y he visto, perdón, otra vez lo digo, profesores, yo lo soy, por eso digo todo esto, porque lo he visto y yo mismo lo he hecho y lo he vivido. Que un niño les está diciendo alguna cosa y nomás se le queda bien. Y digo, denle señales de vida, porque ese niño ocupa que le digan, ajá, sí, por supuesto, para alentarse y continuar. Como al bebé que en la cuna, la mamá le sigue sonriendo y él se alienta y continúa, o sea, hay retroalimentación. Entonces, pues qué terrible, o sea, que no recibas retroalimentación. Tú tienes que recibirla. Tienes que recibirla porque si no, no sabes si vas bien o mal. O sea, te deja en una incertidumbre. No sabes qué hacer, voy bien. Eh, yo creo que en los exámenes profesionales, no sé si les digan a los sinodales, yo he estado y nunca me han dicho, no de señales de vida. No, yo digo, sí, bueno, muy bien, continúa a ver esa idea. O sea, dices algo, pero hay sinodales que se te quedan viendo así y tú dices, o sea, ya me callo, le sigo, la estoy regando, estoy confundiendo a Vygotsky con Piaget o qué, o es mi versión mexicana de Vygotsky o qué, o sea, no sabes qué decir. Entonces sí se ocupa la retroalimentación. ¿Y cómo se hace? Pues con contacto ocular, diciendo ajá, asintiendo con la cabeza o reflejando a veces la postura del que está frente a ti. O sea, a veces si él pone las manos acá en la nuca, pues tú a veces te acomodas igual. Y si él, a veces ese espejeo te da señal de que el otro está contigo. O sea, entonces aquí en la interacción es importante eso. Y bueno, no me voy a alargar más en esa parte. Lo que sí digo es que cuando el adulto no, vamos, a veces hay niños que prefieren interactuar con adultos porque el adulto le va a reparar la interacción, el adulto le va a ayudar. Entonces prefiere interactuar con adultos que con otros niños que a veces te reparan rudamente o a veces no te reparan nada y te ignoran. Entonces hay que tener cuidado de eso para que los niños interactúen con otros niños y ayudarlos a construir. Cuando un niño está prefiriendo más a los adultos, habría que tener cuidado porque se está teniendo a que el adulto le consiga, le dé, le ayude, le repare, le, le resuelva la comunicación. Y ya por último, en esta parte de la interacción y de la coordinación, fíjate que a veces eh, múltiples bailadores, o sea, un baile colectivo es complicado. Tú has visto ese baile de fronterizo, o no sé si tejano o Tex-Mex, de no rompas más mi pobre corazón, y se Sí, empiezan a mover. caballo Y de entonces yo rodeo. digo, pero ¿cómo rayos hacen ese cuadro? Se comunican telepáticamente para irse para allá, y luego para de reversa, y luego para un lado, y luego para el otro, y van igualitos todos, y pueden ser cientos o pueden ser miles y lo hacen. Y yo Sí, digo, bueno, como no sé bailar, no sé, seguramente hay un código ahí para hacer un cuadro o algo. Pero es interesante un baile colectivo porque la gente se va coordinando. Entonces, un baile colectivo sí es más complejo. Una conversación donde hay muchas personas es más compleja porque hay claro. menos oportunidades de reparar los errores. O sea, tú preguntas en una conferencia de esas, de un personaje famoso, levantas y luego dijiste algo mal y ya tú no puedes ir a ver, espérenme, porque yo dije, no, ya no hay oportunidades. En un baile colectivo se complica esto de reparar las interrupciones o de pedir una clarificación. A veces no hay segundas oportunidades o para controlar el ritmo, la conversación así va y tú no puedes mucho intervenir. Y en una de uno a uno sí. Entonces, en un Claro. grupo, pues tienes que ayudar a los niños
a bailar colectivamente. O sea, en el baile colectivo hay mil cosas. Si quieres pasamos a la pista de baile y en la pista, evidentemente la pista Sí, es el contexto. La pista es el contexto y es muy interesante porque ahí entran las relaciones sociales, la parte cultural, la parte educativa. Entonces, eso es la pista de baile. Mira, te lo voy a poner así. Cuando atendía a niños de primaria, yo era maestro de primaria, en los 80s, y entonces le dije a los niños, va a venir en un ratito más una señora bien enojada, va a gritar cosas. Ustedes, buenos días, ¿cómo está usted? Se sientan y calladitos y cuando ya la señora se vaya, pues le decimos adiós y gusto en verla o pase usted. Entonces les dije, la pista va a estar resbalosa, la pista va a estar peligrosa. O sea, de alguna forma, cuando la pista por la cuestión social o la cuestión anímica o cultural o educativa va a estar resbalosa, pues tú avisas, tú enseñas que hay pistas donde ahí está peligroso decir algo, o sea, o donde hay que decirlo con mucho cuidado y donde hay que claro. decirlo porque hay confianza. Pero esto, volviendo a la metáfora del baile, los que son bailarines sabrán que si los invitan a un baile en Playa del Carmen, en Cancún o aquí allá, a lo mejor se ofrece bailar en la arena y que no es lo mismo bailar en la arena que bailar en la tierra o bailar en un piso donde hay cascajo, donde hay piedra, donde hay zacate, o en un piso de porcelanato donde nada más con que haya poquita agua, te vas, Se cae. te resbalas. Entonces a los niños hay que enseñarles que hay diferentes pistas de baile y que hay que aprender a bailar en todas las pistas. Fíjate que yo a veces he estado en pistas muy, muy curiosas. Por ejemplo, acá luego en el norte, yo soy de Monterrey, no sé si me ven el tono así como a su lado, soy de Monterrey y acá se usa mucho lo de la carne asada, ¿no? Entonces vas a una carne asada y entonces los varones están agrupados cerca de la lumbre, de la carne, y te dicen, vente acá. Y entonces yo me voy allá y dicen, no, vente acá están los hombres, acá estamos los hombres. Y allá yo digo, no, pero pues, ¿por qué tenemos que ser los hombres acá y las mujeres allá? Mejor todos juntos. Pero bueno, así le haces, es una pista cultural. Y Sí. entonces, de pronto me dicen algunos, he estado en varias y me dicen, oye, ¿tú a quién le vas? ¿Tigres o Rayados? Y digo, ¡ay, otra vez la pista cultural! Y entonces, ese bailador se sabe dos pasos, o sea, no me lo vas a ver, pero lo voy a hacer así. Tigres Rayados, Tigres Rayados, Tigres Rayados. O sea, y entonces la conversación puede estar, perdón, mis paisanos norteños, donde sea así, pero así es. En algunos casos, tú quieres que la pista esté más amplia. Y entonces, Claro. pero no, el tema es dos cosas, dos pasos, dos pasos, dos pasos. Fíjate que hay gente muy habilidosa que baila todos los ritmos. O sea, tú le dices, ¿y cómo ves la situación de la política religiosa mundial? Y te dice, ¿y cómo ves los hoyos negros en el espacio? ¿Y cómo ves la contaminación? ¿Y cómo ves el calentamiento global? Y te platica de todo, o sea, le sabe. Vamos, es un bailador experto en esto que estamos comentando. Pero hay gente que no baila. Pero te digo una cosa, tú como quiera baila con ellos. O sea, tienes que bailar con ellos. ¿Sí? Claro. Y te pongo otro ejemplo. A veces la pista es tan peligrosa que el otro no te va a contestar. Y tú ya sabes. Buenos días. No te va a contestar. Está enojado. Le caes gordo. Es más, no te va a contestar. Y entonces hay gente que deja de bailar porque el otro no sabe bailar. No. Si tú sabes bailar, tú bailas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gusto en saludarte. Sí, Tú sigues cierto. bailando. Pero bien curioso que la gente dice, no me saluda, no le saludo. No me contesta, no le contesto. Sí, No me cierto. habla, no le hablo. No, no, no. O sea, yo siempre me es muy curioso, investigo siempre esto del baile comunicativo y digo, el elemento más competente no puede renunciar a bailar o a comunicarse porque el otro es menos experto o porque el otro renunció, ¿no? No, no, no. Hay que saludarle. De hecho, Sí, de saludarle acuerdo. es modelaje. El saludarle es Ujú. modelaje. De hecho, a veces la persona no sabe cómo hacerle. Y entonces tú le dices, hay gente que de plano no sabe cómo entrar. O sea, eso que Buen decíamos punto. del inicio de la interacción no sabe y tú tienes que entrar. Y tú dices, no, pues que me salude primero. No, no, o sea, tú entrale, tú sabes bailar, baila. Fíjate que hay un caso así como medio chismosote, te lo cuento porque viene al caso. Eh, un conocido se enteró que su mamá contaba su vida privada. O sea, él se había divorciado, siempre es desafortunado eso, pero se había divorciado. Entonces él se fue a vivir solo y estaba pues ahí tristeando un poco. Y entonces se enteró que su mamá contaba las cosas. Y entonces pues él con todo el amor a su mamá le dice, mami,
Pues, ¿por qué cuentas mis cosas? O sea, no te lo dice, hijo mío, pues es que me preguntan, y como que yo haga, pues me preguntan. Entonces el muchacho dice, a ver, el problema es que te preguntan y tú no sabes qué decir, yo te digo. Y entonces le dio estos dos consejos. Cuando la comadre Juana, la chismosa de la colonia, venga y te diga, oiga, ¿y por qué se divorció su hijo? Usted le va a decir, o tú le vas a decir, mamá, fíjese que es un asunto personal de él y no me gustaría tratarlo. Y dice, pero si viene la otra y le dice, oiga, ¿y por qué Juanitos? ¿Por qué se...? Y usted le va a decir, él va a venir el domingo y si le interesa tanto, pues usted le puede preguntar personalmente. Y Claro, entonces resuelto el asunto, resuelto el asunto. Pero fíjate lo que yo veo ahí, porque es un caso de la vida real, es, le faltaban más recursos a la señora para sobrevivir, porque el lenguaje tiene una función regulatoria y tú estás a merced de las personas, no, estás a merced, tú también tienes lenguaje. Yo hago un claro. experimento en los grupos de adolescentes de la normal y entonces le pregunto así a boca de jarro a cualquiera, ¿cuántos novios has tenido? Y me dice, se queda pensando y dice 8. Y le digo, ¿y tú? Y dice 9. Y le dije, cayeron víctimas de la función regulatoria del lenguaje, porque seguramente es un asunto, yo fui indiscreto, pero estamos haciendo un experimento comunicativo, tú me podrías haber dicho, es parte de mi vida personal y no me gustaría platicarlo frente a todo el grupo. ¡Pim! Lo resolviste. O sea, pero cuando no sabes, lo que te manden tú agarras. Entonces la señora esa estaba en ese caso. Estoy hablando que le venían pistas de baile peligrosas y ella no sabía más que bailarlas con me preguntaron, contesto. Pero no, pues hay cosas en las que el lenguaje mismo te da la herramienta para contrarrestar el lenguaje mismo. Claro. Entonces aquí otra vez vuelvo a la expectativa cultural y vuelvo a la parte educativa donde la escuela tendría que enseñar un lenguaje más formal. O sea, la escuela, como hablo de la pista de baile en el contexto educativo, la escuela sí tiene que desarrollar una pista más formal, porque la idea es que este niño tenga un lenguaje más complejo, más amplio, más estructurado, y no que se conforme con el que viene de la familia, que a veces hasta puede ser muy bueno, ¿eh? O lo es, pero la escuela tiene la obligación de hacer eso, de ampliar las pistas de baile y mostrarle que hay muchas pistas y que algunas van a ser riesgosas, pero vas a saber cómo decirlo, ¿no? Entonces, en esa parte, ya hicimos la comparación del baile comunicativo, de que la música son los propósitos, de que los pasos de baile son las reglas, de que la coordinación con el bailador son las formas de interacción y donde la pista es el contexto, la pista de baile. Entonces, ya vamos de bajadita y te quiero platicar así rápidamente de los tipos de problemas. Cuando un niño tiene Va. problemas para oír la música, porque creo que ese es el meollo del asunto, ¿cómo hacerle? Entonces, si un niño tiene problema para oír la música, ya dijimos que tiene que ver con los propósitos, con los significados, con los objetivos. Entonces, aquí lo que ocupamos es que nosotros lo vayamos empujando a que él haga música, a que él haga peticiones, que él explique y que él pregunte. Eso es hacer música. Pero también que esté atento a lo que le dijeron los demás para interpretarlo y hacerlo. O sea, hay niños que en forma natural, por su discapacidad, si quieres, o la barrera que ellos enfrenten, pues van a tener problemas. De hecho, los niños con trastorno de la música, pues batallan mucho, por cierto, pero tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que irlo empujando. Pero quien tiene niños en un grupo de escuela regular, pues ayudarlos a que hagan propósitos comunicativos. De hecho, podemos hacer actividades, vamos a escribir una cartita, ustedes vamos a significar y tú les dices que esto, les preguntas esto, les explicas, o sea, lo vas logrando. Pero te digo que la metáfora me parece afortunada porque un profesor puede decir, a ver, si esto es la música, ¿yo qué hago? Y si esto es el baile, y esto es la pista, si esto es, ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer por mis alumnos o por mis hijos? En el caso que estuvieras en esa dificultad. Entonces, en el desarrollo pragmático, lo primero es la atención conjunta. Entonces aquí yo diría, lo primero es que nos veamos. Vamos a verlo. Si está agachado y no quiere contestar, veámonos para arrancar oyendo la música. Entonces, esa parte es importante para luego pasar a referencia, para luego pasar al inicio de las interacciones, para luego pasar al mantenimiento de las interacciones, hasta que las mantengamos. Entonces, si fuera un malentendido semántico, o sea, no entiende el significado, lo que podemos hacer con el alumnado es incrementar el vocabulario. No está entendiendo el significado, a lo mejor le hace falta entender más el significado de las palabras. O bien, hacer clasificaciones, asociaciones
que fortalezcan el uso de las palabras y su significado. O sea, tú dices, era tan enorme ese oso como este escritor, y tú lo asocias. O tú puedes decir, era tan elegante que todos volteaban a verlo. O sea, tú haces asociaciones para introducir palabras nuevas, pero también para que ellos fortalezcan el uso y el escuchar la música más adecuadamente. Pero si el problema es oírlo, es saberse los pasos de baile, bueno, nos vamos a dar cuenta que los niños se saben pasos simples, de su casa traen pasos simples, ya los ensayaron mucho. Entonces la escuela tiene que mostrar nuevos pasos, más complejos. Pero la única forma de hacerlo es que el profesor los modele en el aula, que el profesor modele esas reglas de vocabulario, de gramática apropiada, que modele esas reglas de entonación cuando narre, cuando quiera enfatizar o cuando quiera hacer confidencias, entonación, contacto ocular. O sea, lo va afinando. No es algo muy lejano a la clase de lengua y comunicación o de español. O sea, va sobre la marcha. En cada asignatura se puede ir enfatizando y haciendo observaciones puntuales de quién niños tienen esas dificultades. Porque fíjate que esos fundamentos de la pragmática se desarrollan en el primer año de vida. O sea, entonces, ¿por qué fallan en la primaria, en la secundaria con los adultos? Bueno, porque no los fortalecemos, porque no los trabajamos. Te lo voy a decir así, señalar un objeto, por ejemplo, es el inicio de esta parte pragmática. Hacer una petición, alcanzar un objeto, compartir una situación con los demás. Y si tú eso lo ves en un bebé, es un predictor. Fíjate lo que digo, o sea, a lo mejor es muy extremo y puede ser atrevido lo que digo, pero si tú observas eso, que está funcionando, es un predictor de que la habilidad comunicativa va marchando. Si no ocurre eso, te tienes que preocupar. Te digo, estoy atendiendo a unos padres recientemente con un niño pequeño que ya tiene 36 meses, o sea, 3 años, y no emite ninguna palabra. Parece su inteligencia común, o sea, va y viene y atiende y va y viene, pero él no habla, no quiere hablar. O sea, digo, puede haber mil variables, pero después de ese tiempo los papás están preocupados. O sea, vamos, a los 8 meses o 10 meses la primera palabra no surgió y estemos insistiendo. Entonces, a veces los papás cuando no sabemos nos perdemos y siempre estamos atenidos a que el tiempo lo va a resolver o a que la herencia maldita, su papá también es tartamudo y su papá es poco comunicativo y no habla por eso. No, olvídate de eso. O sea, el niño puede ser distinto si apoyamos con nuestros actos siendo un buen sistema de apoyo a la adquisición del lenguaje. Ya en la parte, fíjate, bueno, en eso de los pasos, también los niños con problemas pragmáticos van a batallar. Y de hecho hay adultos, conozco varios, que tienen problemas para entender metáforas, abstracciones, bromas, refranes, doble sentido. O sea, es parte de la pragmática. O sea, es parte de esos pasos de baile saberlo, porque de pronto nos dicen, sí, el que nace para tamal, y tú dices, ah, pues ¿dónde estaban para comer? O dicen matrimonio y mortaja, y tú dices, ah, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues no lo entendí, te están dando una revolcada. Hablo de adultos, pero de niños, pues les vamos mostrando, hijo de tigre pitito, camarón que se duerme, y cosas como esa. Pero también la broma, a veces hay gente que no la entiende, porque el sentido del humor, pues es un indicador también de inteligencia incluso, ¿no? Si quieres pasamos a los problemas con la interacción, ya vamos de bajadita, y te voy a decir que en los problemas con la interacción, fíjate que hay niños que sí conocen las reglas, se las aprenden, porque a veces la escuela te las hace repasarlas en planas o te dice que las digas en un examen, pero el problema es aplicarlas en el día a día, ese es el problema. Entonces, aquí quisiera enfatizar, según lo que he leído y visto, que los niños que tienen mucho, pero mucho trabajo con tableros de comunicación o con sistemas de comunicación aumentativa, y luego batallan con esto porque batallan para focalizar su atención fuera del interlocutor. O sea, están acostumbrados a ver un tablero y interactuar con una tabla con números o con dibujos, pero batallan para ver a la interlocutor. Entonces, esa parte, quien trabaja con tableros, digo, no que sea malo, pero la tiene que equilibrar porque entonces termina siendo un tablero el mediador entre la persona y yo tengo que llevarlo a que lo más posible surja la comunicación en la vía que sea. Si el tablero ya es la única por lo que sea, pues el contacto ocular, o sea, que ocurra, porque esa parte nos, pues nos da un toque de humanidad, ¿no? O sea, esa parte creo que no hay que perderla de vista. Entonces, también en la interacción,
quien hace buenos ajustes no se queda tanto con el turno, porque si se queda mucho con el turno está interactuando demasiado verbalmente, y si da poca información, pues no está interactuando. Entonces, o sea, si no entra al turno, no está interactuando. Ya en la pista de baile, como decíamos, pues, pues enseñarles a los niños que puede haber de todo. O sea, hay gente que no puede trabajar en una pista formal. O sea, porque le gusta decir güey, porque siempre ha dicho cosas. Y cuando está en una pista formal, se resbala, se cae y vuelve a decir. O sea, he visto gente diciendo cosas extrañas en una reunión así muy, pues muy formal, ¿eh? O sea, dice, para ir al baño, dice alguna majadería. Digo, no, tendría que decir de otra forma. Lo iba a decir, es más, lo puedo decir porque es parte de la pragmática. Dice, orinita, vengo. O bien me voy a polvear la nariz. O sea, digo, lo entiendo, me divierte en un contexto, pero en una situación formal o de aula, creo que no quiero ser purista del lenguaje, pero si la misión de la escuela es enseñarlos a que mejoren y a que sea más complejo, pues el aula lo podemos celebrar, pero luego buscar la alternativa. Pero ¿cómo podríamos decir de otra forma? O sea, como lo hago yo cuando alguien dice maldiciones en el salón, ya lo habíamos comentado eso. Entonces aquí, fíjate que para cerrar, yo te quisiera contar una anécdota rápida. Si tenemos 5 minutos la puedo contar y cerrar. Fíjate que Adelante, en, en una, adelante. en una escuela en la que yo trabajé, estoy hablando de hace como 10 años o más, la escuela hizo un evento en beneficio de una casa de gente desamparada, gente con bajos recursos. Entonces, pues, pero era en un antro, vamos, le llaman ahora antro, en una disco, en un centro de baile, y pues con la novedad que yo ni bailo y ni me desvelo. Y entonces dije, no, pues no voy, ¿yo a qué voy? Y dicen, ándale, maestro, vaya, coopere y que va. Y dije, bueno, pues voy, y ahí voy. Y ahí estoy sentadito, como en el rancho, así, en una silla, esperando, pues, ver los que bailaban. Entonces viene una de esas chicas muy sociables, muy avispadas, y me dice, maestro, baile conmigo. Y yo le digo, pero yo no hice bailar, o sea, de hecho no quisiera bailar. Y dice, sí, maestro, baile conmigo. Le digo, no sé. Y dice, yo le enseño. No saben el problema que se metió al decirme eso. Pues le dije, bueno, pues órale, y que me paro, y que empieza la música, y dice, ya. Y le digo, por eso, ¿pero qué? Y dice, pues ya vamos a bailar. Y dije, yo te dije que no sabía, a ver, dime. Y dice, nada, nada. Le digo, nada, nada. Empieza de cero. Entonces dice, mire, usted hace un paso para allá, y luego después, luego hace otro paso otra vez para allá, o sea, hace 2 pasos. Y yo le digo, oye, cuando yo haga esos 2 pasos para allá, ¿tú también vas a venir conmigo o vas a ir para el otro lado? Y dice, no, yo voy con usted. Ah, bueno. Entonces, todo tieso, hago mi paso y luego hago el otro. Y entonces la chava como que se empezó a desesperar. Y entonces ya ahí como ya va un paso, y luego el otro, y lo otro. Y luego otra vez de regreso y otro. Entonces dice, maestro, de vueltas, porque era una como canción rancha. Y dice, de vueltas. Y entonces yo la suelto y doy vueltas. Y dice, no, conmigo agarrada. Y entonces, bueno, la agarro y doy vueltas torpemente y doy las vueltas. Y entonces duró como 3 minutos la canción, más o menos. La medí después. Y entonces la chica me fue a entregar a mi silla y ahí estoy sentadito, pues me entregó, tristeando. Y de ratito la vi escondida por allá, baile y baile, y daba vueltas y movía la mano y la echaban por abajo y la echaban por un lado y entonces otra vez daban vueltas con 2 personas incluso. Vaya, que me acuerdo de Stern 77 y digo, mira, la premisa que se acuñó en esa ocasión fue, los expertos bailadores prefieren bailar con los expertos bailadores. De vez en cuando hacen un servicio social con un viejo profesor que no sabe bailar o con un tío, con un abuelo, con un conocido, pero prefieren bailar con los expertos bailadores. Si nos atenemos a la metáfora comunicativa, Cierto. yo les diría a mis colegas profesores, todos son expertos comunicadores, pues son profesores, practican todos los días la lengua. Bailen con todos. Ustedes son expertos, bailen con todos. Sí. El niño que no voltea, el niño que no saluda, siga bailando con él. El niño en el CAM, si hubiera un niño, un profesor en el centro de atención múltiple con niños con grandes dificultades, a veces de discapacidad o comunicativas, siga bailando con él. Sería absurdo que un niño te pise en el baile porque te diga, eres tonta, o que te diga, eres tonto, o Claro. viejo loco, y tú te enojaras y ya no le hables todo el año escolar. Sería absurdo. O sea, Sí, tú tienes cierto. que seguir bailando con él y mostrarle, como cuando tu hijo pequeño, yo tengo esa experiencia, que dice, ya no te quiero porque le prohibí alguna cosa, y le digo, yo sí te quiero, hijo, pero no me gusta que hagas eso. Yo sí te quiero, pero no me gusta que le pegues a tu hermano. O sea, no te ganchas, si tú eres el experto bailador, no puedes renunciar a bailar.
Claro. Y hay gente que, fíjate, que renuncia a bailar con algunos alumnos porque ellos no saben bailar. No, ¿cuándo van a aprender a Sí, bailar? Ya dijimos que como competencia creativa, la única forma de bailarla, pues es practicando, es una habilidad, es una destreza. Entonces, asegúrate todos los días de darles múltiples y variadas oportunidades para que practiquen, aunque no contesten, que tu pregunta o que tu estilo docente no inhiba, no limite las capacidades latentes, porque si él tiene esa posibilidad de comunicarse, utilízala, nunca lo niegues. Entonces, si en la vida cotidiana es donde el baile coloquial y el baile comunicativo se disgregan, sí, los bailadores expertos quieren bailar con los bailadores expertos, pero los profesores expertos comunicativos prefieren bailar con todos, aunque no sepan bailar. claro. A eso fueron a aprender a bailar. Entonces yo para cerrar esto, Flor, de la música, de los pasos, de la interacción, de la pista, es decir, de los objetivos comunicativos, de las reglas de la comunicación, de la coordinación con el interlocutor y del contexto donde nos estamos comunicando, yo diría, profesores, no se les olvide, bailen con todos, bailen Claro. con todos, no solamente con los alumnos, con la gente en la calle, con sus padres, con quienes tenga menos posibilidades socioculturales, socioeconómicas o comunicativas, incluso con quien no tiene la posibilidad de hablar, platique. Hay gente que se queda inhibida porque la persona tartamudea o porque la persona no articula bien o porque está en una silla de ruedas paralizada de sus labios, platique con ellos. La mirada algo dirá Claro. o bien la mente estando, decía Gabriela Brimer, ¿tú te acuerdas de Gabriela Brimer? Gaby, Sí. una historia inolvidable. Yo soy fan de Gaby, ya murió hace algunos años. De hecho, pasé en el DF por una calle que se llama Gabriela Brimer. Entonces Gabriela Brimer decía, me molesta, me enoja, me enfada porque escribía con su pie izquierdo con una máquina mecánica y con su dedo en el suelo. Decía, me molesta que la gente piense que, que mi mente está en silla de ruedas. Mi cuerpo está en una silla de ruedas, pero mi mente vuela. De hecho, cuando tuvo novio, decía, tengo semilla de mujer, soy mujer. ¿Por qué piensan que porque estoy en una silla no soy mujer? Soy mujer. Claro. Entonces, cierro diciendo, Flor, nuevamente, bailen con todos. Y si batallan con la metáfora, acuérdense nada más del baile común, música, pasos, pista, coordinación, y hagan lo que tengan que hacer en el aula y donde anden, y sean bailadores expertos, frecuentes con todos. Si Claro. tienes algún comentario o pregunta, aquí estoy. Muchas gracias. No, gracias, Saúl. Y claro, este bailar con todos, ahorita que te escuchaba, digo yo, bailemos también con los padres de familia, porque de pronto Sí, es como con los niños, ya bueno, pues ya, sí, y Mario la llevo con los niños, y con los papás llega a pasar, estos ejemplos que tú nos das, llega a pasar con los papás. Ay, porque sí, la señora no justamente, quiso hacer la tarea, ya no le voy a hablar, ¿no? sí. O me habló enojada, Flor, porque tú viste en Preguntones Educación, el grupo que tenemos ahí en Monterrey, que alguien pregunta, ¿qué hago con una madre de familia? Sí, pues las mamás están enojadas también, están desesperadas o están Claro, tristes o están, claro. todos estamos, pero, pero baile con todos, o sea, porque fíjate que luego los Sí, profesores a veces somos muy constructivos, ¿no? Que el nivel del niño y sus ritmos y estilos, pero los papás también tienen un nivel, un ritmo y un estilo y viven un momento. Entonces, también tenemos que, a veces estamos enojados con ellos y a veces estamos desesperados y decepcionados, pero yo sigo diciendo, el elemento más competente de este hecho educativo no puede renunciar, o sea, tiene que por seguir supuesto. persistiendo, bailar con todos y celebro que lo digas, sí, con los padres de familia y si hay uno que es agresivo o sus pasos de baile son muy rudos y nos pisa y nos avienta, Exacto, pues tenemos que seguir bailando, o sea, porque estamos modelando claro, incluso con ellos cosas, ¿no? Pues sí, así es. totalmente. Perfecto. Gracias. Saúl, pues muchas gracias No, para y servirles. termino la grabación Sí, y seguimos en contacto y ya, de que ahorita te acuerdo. digo como cuando sube y todo lo demás. Sí, con mucho Gracias. gusto. Sí, la espero.